Ya. Bien, pues hoy en Teledebate contamos con la presencia de un viejo, apreciado amigo, el licenciado Ricardo García, el director general del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso Puello. Encantado de tenerlo por acá. Gracias, don Mario. Para mí siempre es un honor y un placer participar con usted en este programa. Mire, don Ricardo, tengo entendido que ahora mismo ya el jardín está próximo a preparar un evento importante. Así Tiene es. que ver con las flores. Así es. Nosotros, y ya este va a ser el número 15 que hacemos cada año, lo que llamamos el Festival de Plantas y Flores. Ese Festival de Plantas y Flores es para seguir divulgando información, formando a la población, creando conciencia, porque allí nosotros impartimos cursos. Por ejemplo, en este año vamos a tener un curso sobre... Perdón, usted trajo unas imágenes. Hay algunas imágenes. A ver si nos pone las imágenes, por favor. Ahí está, el festival. Ese es el 15º. Es el 15º Festival de Plantas y Flores, que va a ser 25, 26, 27 de octubre. Y como les decía, vamos a tener cursos, talleres, exhibición, pero también venta. Una venta más abarcadora que cuando hacemos el Festival de Orquídeas, porque aquí usted va a poder comprar desde una planta ornamental, un frutal, una orquídea también, pero sobre todo, reitero, los cursos. Ahora mismo en el mundo, el tema de producir en pequeños espacios en la zona urbana es importante. Entonces lo que es el cultivo hidropónico, en un pequeño espacio usted puede producir allí sus hortalizas, sus plantas aromáticas, etcétera. Pues va a haber un curso sobre eso, igual de los techos verdes. Los techos verdes que ahora en cualquier espacio pues ya hay técnica para cubrir eso de un manto verde que da grandes beneficios ecológicos. Y las orquídeas obviamente nunca se quedan. Mire qué variedad de flores hay, qué cosa más hermosa. Sí, porque en este evento participan... Hay mucha acogida por parte de la gente, viene mucha gente, adquieren. Bastante. Fíjese que el del año pasado, nosotros tuvimos cerca de 10.000 participantes en 3 días. Eso para un evento de plantas, en un país como este, donde no hay tanta tradición, que la gente se motive tanto por la jardinería, eso es mucho. Este año esperamos superar esa cantidad, porque además de la exhibición, la venta de plantas a precio de feria, también está la oportunidad de disfrutar del jardín botánico y sus atractivos por el mismo precio regular. No vamos a alterar el costo de entrada. No, el solo hecho de un evento de esa naturaleza, poder pasear por el jardín y ver, apreciar todas esas flores, todo el aroma, la belleza, el color, ya eso de por sí ya vale la entrada. Y el jardín siempre va agregando cosas para mantener el atractivo, sus senderos educativos, su museo, las colecciones siempre estamos renovando. Ahora estamos ya concluido prácticamente el remozamiento del reloj floral que fue prácticamente destruido cuando el huracán George, y tuvimos muchos problemas técnicos para poder restaurarlo, pero ahora gracias a un técnico, un ingeniero en mecatrónica dominicano, pues hemos logrado restaurarlo con el auspicio, la colaboración de una empresa amiga nuestra, pero ya en estos días vamos a reinaugurar eso y la gente verá información sobre este reloj ya en los medios. Ahora, Ricardo, mucha gente ignora un aspecto muy importante. Ven en el jardín botánico la posibilidad de pasar un buen rato, apreciar las flores, disfrutar del jardín japonés, utilizarlo a veces como evento, la caminata, por ejemplo, de la salud. Mi hija, por ejemplo, mayor dominica, se casó allá. Sí, eso es una de las cosas que se da con frecuencia. Eso también se celebra ese tipo. Pero hay un trabajo muy importante, yo diría que de trastienda, encubierto, porque la mayoría de la gente no está al tanto. Y es el trabajo de investigación y de rescate de las especies endémicas que están a punto de extinción.
que lleva a cabo el Jardín Botánico con ese cuerpo de técnicos de que dispone, que realizan un trabajo de campo muy minucioso, se desplazan por todo el país buscando precisamente ese tipo de plantas que pudieran extinguirse. Ahora, las plantas endémicas quiere decir que son propias de la República Dominicana. Así es. ¿Son exclusivas o se producen en algún otro territorio? No. Fíjese, cuando hay tres términos que la población escucha con mucha frecuencia: endémica, nativa y exótica. Entonces, las endémicas quiere decir que su origen es muy localizado y su distribución también. Por lo tanto, esas son nuestro principal foco de interés porque son las más expuestas a desaparecer ante cualquier evento. Generalmente son de tipo antrópico, provocado por el hombre, pero puede ser un fenómeno natural. Por ejemplo, ahora que hay tanta degradación en las zonas altas de nuestras montañas, cualquier crecida de un río, un arroyo de esto, que se sale de causa, una población de una planta que esté ahí puede ser arrasada. Y eso es ya por fenómeno natural. Pero la mayoría son de efecto antrópico. Entonces, por eso, nosotros son las que más interés le ponemos, porque a veces hay algunas que están distribuidas en un espacio tan pequeño que apenas es 1 o 2 kilómetros cuadrados. Si alguien, por agricultura, hasta por desarrollar un proyecto turístico sin conocer, sin saber, sin hacer los estudios previos, puede desaparecer esta especie. Algunas son endémicas, pero de distribución más amplia, y pueden estar en Haití, en distintos puntos de República Dominicana. Esa tiene mayor probabilidad. Y las nativas son originarias, están aquí sin que nadie las trajera, pero pueden estar en Cuba, pueden llegar a la parte continental, Colombia, Venezuela, Centroamérica. Hay algunas que pueden estar y están bajo algún grado de amenaza de extinción, pero tienen mayor probabilidad. Y las exóticas, obviamente, como su nombre indica, se extraen de otros lugares, algunas se adaptan muy bien y entonces se convierten en exóticas naturalizadas, como por ejemplo el mango. Claro. El mango se trajo aquí como cultivo y hoy usted ve mango por donde quiera sin que el hombre tenga que sembrarlo. Se hace dominicano. Sí, ya se naturaliza. Nacionalidad. Sí. Bien. ¿Cuántas plantas endémicas tenemos en el país aproximadamente? Nosotros estamos sobre 2.000 especies endémicas. De las 6.000, alrededor de 6.100 que hay en la isla, cerca de 2.000, un 34. ¿Usted las tiene identificadas? Sí, están identificadas. Porque todo el proceso de estudio de la flora, desde prácticamente la llegada de los europeos, se ha ido registrando información. Fíjese que la colección formal más antigua que tenemos es de 1689, un cura francés que llega por la parte de hoy Haití, hace esas colecciones, la envía a París y allá están en el Museo de Historia Natural en París. Es la colección más vieja, pero después de ahí siguieron las colecciones, se incrementaron para el lado de República Dominicana a principios del siglo pasado cuando Leonard Ekman, y luego ahora en tiempos recientes, cuando se crea el Jardín Botánico, su objetivo principal fue precisamente el estudio, la conservación de nuestra flora. Entonces, ese gran herbario nacional que tenemos, que es como nuestro centro de consulta para hacer los trabajos que hoy estamos haciendo, dónde están esas especies. Cuando ustedes localizan una planta esa exótica en peligro de extinción, ¿cómo ustedes logran preservarlo? ¿Cuál es el trabajo que hacen para preservarlo? Hay varios métodos. Lo primero es lo que llamamos la conservación in situ, en su lugar de origen. Si descubrimos, digamos, en una propiedad, la parcela de alguien, que hay una de esas especies raras que está en peligro de extinción, se lo comunicamos al dueño: mire, señor, usted tiene aquí en su área esta especie que es endémica, que está en peligro crítico, usted puede contribuir porque tiene un valor. Entonces ya él sabe que tiene algo de valor ahí, hace conciencia y colabora. Generalmente nos abre las puertas para que nosotros podamos ir allí a monitorear periódicamente, a recoger las semillas. Esa es la conservación in situ. La otra es colectar esas semillas o parte de la planta, propagarla en un vivero, generalmente en el jardín botánico, y luego llevarla a lugares
con condiciones más o menos similares donde ella pudiera crecer, y eso es lo que se llama la conservación ex situ, fuera del lugar. Ahí hacemos mucho énfasis en la colección que hay en el jardín botánico, porque ahí está bajo nuestro control, le ponemos el cuidado, pero no siempre podemos hacerlo porque, por ejemplo, una planta que está en zonas altas, como Pico Duarte, Valle Nuevo, es muy difícil lograr que crezca en Santo Domingo o en las zonas bajas costeras. Entonces hay que trabajar para las zonas altas. Actualmente hay programas a nivel internacional que colaboran con esto, como por ejemplo la iniciativa de conservación de plantas, iniciativa mundial de conservación de plantas, donde los jardines botánicos juegan un papel importante, haciendo intercambio y esa planta pasando a colecciones vivas en esos jardines botánicos. Por eso usted va a un jardín, digamos, como el de Berlín, que es uno de los que tiene la mayor, creo que la mayor colección de plantas vivas de todo el mundo está en Berlín, y ahí usted va a encontrar muchas plantas dominicanas, conservado ese germoplasma allí. O sea, con las que ustedes las conservan in situ, como dice usted, Sí. no las mueven del lugar donde están. No. Ustedes monitorean que se mantengan. Monitoreamos esa, vemos las amenazas que puedan haber de tipo inmediato, por ejemplo, si la frontera agrícola está avanzando mucho hacia donde está esa población, o si hay proyectado construir una vía, nosotros inmediatamente damos la voz de alarma. Mire, aquí tenemos esta planta, entonces ahí hay que hacer un trabajo de concienciar a los dueños del proyecto, incluso los constructores, para ver de qué manera se desvía esa ruta y se conserva esa planta, esa población de plantas. Entonces, y ustedes tienen entonces partes, las mantienen conservadas en el jardín botánico. Que además hemos avanzado mucho porque después de establecer ese banco de semillas que tenemos en el jardín, un banco de semillas muy moderno, nosotros podemos conservar ahí por decenas de años semillas de esa planta para cualquier situación. Pero además tenemos un proyecto con la participación del Kew Garden de Inglaterra, donde nosotros hacemos una especie de reserva estratégica en el banco de semillas de ellos allá en Kew. Si cualquier cosa pasara con la que tenemos aquí, ese material que está en Kew es de República Dominicana, y eso está contemplado mediante acuerdo, es decir, los ingleses no pueden disponer de ese material salvo una autorización expresa de República Dominicana, porque el recurso genético sigue siendo del país. Bien, ustedes hace algún tiempo asumieron la responsabilidad de reforestar la ribera esta de Los Amas, donde estaba la nueva barquita. La vieja barquita. Sí. Eso lo están haciendo ustedes con semillas de su propio vivero. Sí, ese proyecto nosotros lo asumimos porque es de mucho interés y es una especie de proyecto piloto que pudiera funcionar para todo el país en áreas como esa, que ya fueron degradadas, pero que tienen condiciones especiales. De hecho, cuando iniciamos el proyecto, hace ya como 2 años, se produjo una gran inundación, una crecida del río, y entonces algunas plantas fueron arrasadas porque estaban muy pequeñitas, pero nosotros sabemos cuáles pueden resistir ese periodo de inundación y luego reponerse, y ya de hecho hay prácticamente un bosque en esa parte con las especies indicadas como mangle, cabirma de Guinea, muchas especies que fueron seleccionadas por nosotros por el conocimiento ecológico de que esas plantas pueden crecer en ese tipo de ambiente. Sí, o sea que para que la gente entienda, el trabajo de reforestación no es reforestar con cualquier tipo de planta. No. Tiene que analizar el suelo, las condiciones, etcétera, y entonces reforestar con el tipo específico de planta que puedan crecer. Que pueda crecer allí, porque la naturaleza es muy compleja, el entramado de la naturaleza es complejísimo, y uno viaja, por ponerlo como un ejemplo claro, usted viaja hacia el sur, y desde que usted va a Baní, Asua, Barahona, Lago Enriquillo, usted ve un tipo de vegetación, plantas totalmente diferentes,
a lo que usted ve si viaja hacia el Cibao. Claro. Eso significa que por miles o millones de años la naturaleza fue seleccionando su propia flora. Por lo tanto, si usted va a reforestar, digamos, hacia el Cibao, usted no puede utilizar el prosopis juliflora o cambrón, como decimos, o guaya honda, no puede reforestar con guayacán, porque son especies que requieren condiciones de clima, de suelo diferentes. Entonces, nosotros los botánicos, los ecólogos, tenemos conocimiento de cada ficha en su lugar. Aquí hubo un ejemplo que siempre lo menciono cuando en el año creo que 83 hubo un gran incendio en Valle Nuevo. Se quemaron los pinares de Pinus occidentalis, que es nuestro pino nuestro, y entonces alguien reforestó allá arriba con pino hondureño. Este es el mismo grupo de plantas, el mismo género, pero el pino hondureño generalmente por encima de 800 metros de elevación ya no funciona bien y allá arriba estaban por encima de 2000 metros. Un fracaso total, porque no se siguió la enseñanza de la naturaleza, la orientación de los expertos, entonces se perdió muchísimo dinero, se perdió mucho tiempo y por eso el valor del conocimiento técnico. Por eso, bueno, en estos días falleció pues una persona profundamente dedicada, de caso pues a la preservación, específicamente del ébano verde. Sí. Estamos hablando de don Enrique Armenteros, ¿no? Tuvimos el placer de conocerlo, tratarlo durante muchos años. Dedicó gran parte de su vida a la Fundación Progresio. Bueno, precisamente cuando él se dedicó al ébano verde, porque precisamente en la zona esa específicamente ese es el tipo de planta principal, y que estaba bajo una amenaza de peligro de extinción porque la madera es muy valiosa. Comenzaron a extraerla, cortaban el ébano, tumbaban el bosque. Entonces don Enrique, con mucha visión, dice, no, hay que hacer algo para proteger esto. Y fíjense, la población dominicana le debemos mucho a esa iniciativa de don Enrique, porque además esa fue la primera iniciativa de comanejo de un área protegida entre el sector privado y el sector oficial. Y la producción de agua de ébano verde es impresionante. La calidad, la abundancia de las aguas de ese casquete de la cordillera central que hoy está protegido como ébano verde, pero ahí mismo se protege el agua, se protege la biodiversidad porque hay una cantidad de especies de plantas, incluyendo orquídeas. A mí me tocó hacer el inventario florístico junto a otros colegas como Milcíades Mejía, el doctor Tomás Anoni, Francisco Jiménez, y hoy ese es un documento que está ahí y sobre ese se trabaja para reforestar, restaurar algunas áreas alrededor de ébano verde y dentro de la misma reserva que habían áreas que eran de agricultura y hoy son bosques, gracias a esa iniciativa, esa preocupación, sobre todo de don Enrique. Don Enrique tuvo una vida muy meritoria, es un gran legado, con numerosas empresas a las que le dio impulso a la economía, pero por encima de todo la Fundación Progreso y el trabajo que realizó. Así es. Preocupación por el medio ambiente. Bueno, y hablando del medio ambiente, no, Ricardo, todavía hay gente que duda del cambio climático, pese a que estamos recibiendo los resultados. Tenemos veranos más calientes, tenemos toda una serie de trastornos que se están produciendo en la naturaleza, sequías más largas. Un cambio total, los patrones de lluvia. Entonces, en realidad, la impresión que tengo es que todavía no tenemos una estrategia global definida para enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, con frecuencia vemos que empresas, instituciones, bueno, movilizan personal, van voluntarios, unas veces reforestan, otras veces pues limpian playas, como ahora recientemente. Pero lo que estamos hablando de un trabajo permanente que permita una toma de conciencia colectiva. Todavía hay mucha gente que lamentablemente viven de espaldas a esa realidad. Así es. Pero fíjese, don Mario, es que los grandes líderes mundiales tienen que hacer conciencia de que sus países han sido los principales responsables de la alteración de lo que es el equilibrio ecológico mundial. Y es de dominio público
cuál ha sido la posición, por ejemplo, del presidente Donald Trump. Si Estados Unidos, considerada la principal potencia mundial, tiene una actitud así de incredulidad, de no creer en el cambio climático, imagínense lo difícil que resulta entonces para tomar iniciativas efectivas. Sin embargo, por suerte, la mayoría de los países europeos, los mismos chinos, sí, los rusos, sí están conscientes de eso y se está trabajando, comenzando por cada vez ajustar más la tecnología a que haya menos impacto en el equilibrio climático mundial. Los países como el nuestro tienen que adoptar medidas puntuales. Hoy está demostrado que el mecanismo más efectivo de paliar un poco, minimizar el impacto del cambio climático es manteniendo y aumentando la cubierta boscosa, los árboles, por el tema de la temperatura, el tema de la lluvia, por el tema también del equilibrio en sentido general para la fauna, el refugio de la fauna. Entonces, hay países como República Dominicana, tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantener lo poco que nos queda de cubierta boscosa y aumentar, restaurar esos espacios. Por eso se hace imprescindible que República Dominicana trabaje lo que son leyes como la de ordenamiento territorial, donde se establezca bien claro, bueno, por un asunto de seguridad del país, seguridad alimentaria, equilibrio climático, todo, hay que asegurarnos de que determinados espacios no sean alterados, no sean dañados. Y eso tiene que estar reglamentado en una ley. Que si usted va a construir, pero mire, ahí pasa un arroyo, usted tiene que dejar un espacio que ya está establecido como una especie de control de equilibrio, pero también el manejo, cómo usted va a manejar en ese espacio los desechos que usted está generando. Esa y la ley de agua son dos leyes cruciales para la República Dominicana. La foresta y el agua. Sí, eso es crucial. Sobre todo que nosotros estamos entre los 10 países de mayor vulnerabilidad que al cambio climático. Más vulnerable. Así es. Fíjese, yo veía recientemente, todavía hoy, ayer, los efectos que han causado las lluvias en la zona de Constanza. Yo veía la crecida del río Tireo, una cosa impresionante. El río Tireo todo el tiempo ha recibido mucha agua. Lo que pasa es que las zonas periféricas y las montañas están deforestadas. Entonces, cuando viene la lluvia, no hay retención porque no hay bosque. Claro. Esa lluvia arrasa todo a su paso y desborda los niveles del río y entonces viene el daño, pérdidas humanas, pérdida de agricultura, pero además los suelos cultivables también van a terminar al fondo de las presas y al mar. Don Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Mario. Siempre es un placer tenerlo por acá y además destacar la importancia. Yo insisto mucho en eso, en la importancia del trabajo que realizan los científicos, los técnicos que elaboran en el jardín botánico. Ese es el trabajo desconocido. La gente va al botánico y como va cualquiera, y uno, bueno, se recrea con el jardín japonés, las flores, pero detrás de esa fachada, hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo, hay un gran trabajo, a veces incomprendido. Sí. Así que espero tenerlo pronto por acá y que el Festival de las Flores sea todo lo exitoso que ustedes se merecen. Gracias, don Mario, gracias. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. La voz de la Iglesia. Como siempre ocurre en las festividades de la Iglesia, durante la tradicional celebración de las Mercedes, se dejó sentir su voz en las respectivas homilías del vicario episcopal Monseñor Faustino Burgos Brisman en la Catedral Primada.
y la del obispo de la diócesis de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, donde el mensaje espiritual estuvo acompañado del enfoque crítico de varios de los principales males que aquejan a la sociedad dominicana. En el escenario capitaleño, el prelado oficiante puso énfasis en temas sensibles y reiterados. Tal es la inseguridad ciudadana, que mantiene en permanente estado de crispación a gran mayoría de la población ante el auge de una delincuencia cada vez más agresiva y temeraria, así como la injusticia que mantiene abiertas profundas brechas en los precarios niveles de vida que afectan todavía a un elevado porcentaje de familias, en contraste con los elevados y sostenidos índices de crecimiento de la economía. En adición, un tema que por lo general no destaca, ni siquiera en la agenda de promesas de los aspirantes a dirigir los destinos del país, como es el caos vehicular y el consiguiente elevado índice de accidentes vehiculares, la mayor cantidad de muertes violentas del país y el alto costo que genera en vidas humanas, como principal causa de muertes violentas, repetimos, en el país, y de lesionados y daños materiales. No fue parco por su lado el obispo vegano al momento de exponer con voz crítica los perjuicios derivados de la creciente corrupción arropada por la impunidad de que gozan los más poderosos, influyentes y enllavados, con especial mención al incremento del narcotráfico que prácticamente ha poblado de puntos de distribución todos los confines del territorio nacional, tal como admiten las propias autoridades, y que cada día suman nuevos reclutas entre cientos de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, mientras sufren la angustia de una sociedad de consumo que no les ofrece camino abierto para satisfacer sus deseos de entrar a formar parte en ella. Desde el púlpito, Monseñor Rodríguez incluyó como tema de reflexión el cuidado de la naturaleza, advirtiendo al margen de los reclamos a nivel global sobre el cambio climático, en nuestro caso específico, las amenazas que penden sobre nuestro hábitat debido a la explotación irracional de los recursos naturales, la contaminación de las aguas. Se trata de un serio crimen determinado por el ciego afán de lucro de unos pocos en perjuicio de la calidad del medio ambiente, la salud y la vida misma del pueblo dominicano. Pero tanto en un caso como en el otro, no podía faltar el llamado al rescate de los esenciales principios éticos y cívicos que hemos ido dejando lamentablemente en el camino, en forma cada vez más acelerada y preocupante. Son los que constituyen la levadura esencial para la formación de ciudadanos responsables, de familias estables y de sociedades progresistas. Tal es también misión que debiera figurar en primera línea en los programas de gobierno de los partidos políticos, la del nuevo ciudadano para una renovada República Dominicana. Ahora mismo, como igualmente advierte otro respetado educador y dignatario eclesiástico, Monseñor Jesús Castro Marte, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, tenemos que desterrar la torcida norma de búscame lo mío, para sustituirla por nuevos conceptos de vida fundados en la honestidad y el progreso individual a través de la iniciativa, el emprendedurismo, el estudio, el trabajo y el espíritu de superación. Es lo que ha hecho grandes a otros países de nuestro mismo nivel y es el único camino a emprender para poder hacer también grande el nuestro. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate, como todos los jueves. Tendremos el programa dedicado a la seguridad social, así que todos los amigos televidentes estén muy atentos porque van a recibir orientaciones e informaciones muy interesantes, muy valiosas sobre los derechos que les asisten y la forma de reclamarlo. Por nuestra parte, tengan todos como siempre un feliz resto de la noche y que continúen disfrutando de nuestra programación. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.